Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a saludarles. El día de hoy les vamos a hablar de las normas internacionales de auditoría, en especial de la 505, que lleva como nombre las confirmaciones externas. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Esta norma internacional de auditoría trata especialmente del empleo que es por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para así poder obtener una evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330 y de la NIA 500. Esta NIA no trata de las indagaciones sobre litigos y reclamaciones, las cuales se complementan con la NIA 501. Hay algunos procedimientos de confirmación externa con los cuales se puede obtener esta auditoría. Por ello, la NIA 500 indica que la fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza, y depende de las circunstancias concretas en las que se obtiene. Dicha NIA también incluye algunas generalizaciones que son aplicables para la evidencia de auditoría. Una de ellas puede ser la evidencia que es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. La evidencia de auditoría es obtenida directamente por el auditor, ya que es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. Otro punto puede ser la evidencia de auditoría, que es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en formato papel, soporte técnico u otro medio. Dependiendo de las circunstancias de la auditoría, la evidencia de auditoría por el auditor precedente de las partes confirmantes puede ser más fiable que la evidencia generada internamente por la entidad. Así como también la NIA 505 tiene como objetivo diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Hay algunas otras NIAs que reconocen la importancia de las confirmaciones externas como evidencia de autoría, como puede ser la NIA 330, que especialmente trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas globales para responder a los riesgos que son valorados de incorrección material en los estados financieros, así como también la NIA 240, en la cual nos indica que el auditor puede diseñar solicitudes de confirmación para obtener información corroborativa adicional como respuesta a los riesgos que son valorados de incorrección material debidos a fraude en las afirmaciones, así como también la NIA 500, la cual nos va a indicar que la información corroborativa obtenida de una fuente independiente de la entidad, tales como confirmaciones externas, puede incrementar la seguridad en el auditor, en la que el auditor obtiene la evidencia existente en los registros contables o de manifestaciones realizadas por parte de la dirección. Para darle continuidad a este trabajo, les vamos a hablar sobre algunas definiciones, como puede ser la confirmación externa, la cual nos dice que es una evidencia de auditoría que es obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero, especialmente por la parte confirmante, en la cual va a ser dirigida al auditor, como se les había comentado, en formato papel, en soporte técnico o en algún otro medio. Como siguiente puede ser la solicitud de confirmación positiva, la cual esta solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en dicha solicitud o facilite la información solicitada. La solicitud de confirmación negativa nos dice que forma parte del confirmante para que responda directamente el auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información que es incluida en dicha solicitud. La que sigue
puede ser la de sin contestación, la cual nos dice que a falta de respuesta o respuesta parcial de la parte confirmante a una solicitud de confirmación positiva o una solicitud de confirmación de vuelta sin entregar. Y por último, tenemos la contestación en disconformidad, en la que nos dice que es una respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación de la parte confirmante o aquella contenida en los registros de la entidad y la información facilitada por la parte confirmante. Hay algunos requerimientos, como pueden ser los procedimientos de confirmación externa, en la cual nos dice que al utilizar estos procedimientos, el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, lo que va a implicar que la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, la selección de la parte confirmante adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación, que son incluidas en la comprobación de que las solicitudes estén adecuadamente dirigidas y contengan información que permita enviar las respuestas directamente al auditor, así como es el envío de las solicitudes a la parte confirmante, en las cuales son incluidas aquel seguimiento cuando éste proceda. También nos dice que hay otro requerimiento, que es la negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, éste tendrá que indagar sobre los motivos de la dirección para ello y buscará evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos, así como también va a evaluar las implicaciones de la negatividad de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría. Hay algunos resultados de los procedimientos de confirmación externa, como puede ser la fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación, en la cual si el auditor identifica factores origen, origen, que origenen dudas sobre la fiabilidad de las respuestas a una solicitud de confirmación, él tendrá como evidencia de autoría adicional para resolver dichas dudas. Si el auditor determina que una respuesta a una solicitud de confirmación no es fiable, va a tener que evaluar las implicaciones de esta circunstancia sobre la valoración de los correspondientes riesgos de incorrección, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza y el momento de realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría relacionados. También nos dice que hay una sin contestación. En cada caso de falta de contestación, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Y por último, tenemos la contestación en disconformidad, en la cual el auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. Algunos ejemplos de procedimientos de auditoría alternativos pueden ser para saldos de cuentas a cobrar, examen de cobros posteriores específicos, documentación de envío y ventas próximas al cierre del periodo. Para saldos de cuentas a pagar, examen de pagos posteriores o de correspondencia de terceros, y así como de otros registros, tales como los de alberanes de entrada. Existen algunas confirmaciones negativas, las cuales estas nos proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que las confirmaciones positivas. Cuando el auditor no utiliza solicitudes de confirmación negativa como único procedimiento de auditoría sustantivo para responder a un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones, a menos que concurran todas las siguientes condiciones que les voy a mencionar.
como puede ser el auditor ha valorado el riesgo de incorrección material como bajo y ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la eficiencia operativa de los controles relevantes para la afirmación. La población de los elementos sometidos a procedimientos de confirmación negativa, que comprende un gran número de saldos contables, transacciones o condiciones pequeños y homogéneos. También se prevé un porcentaje muy pequeño de contestaciones en disconformidad. De esta manera, el auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia de auditoría relevante y fiable, o si es necesaria evidencia de auditoría adicional. La falta de respuestas a una solicitud de confirmación negativa no indica que la parte confirmante en cuestión haya recibido la solicitud de confirmación o que haya verificado la exactitud de la información contenida en la solicitud. Por siguiente, la falta de respuesta de una parte confirmante a una solicitud de confirmación negativa proporcionará evidencia de auditoría significativamente menos convincente que la respuesta a una solicitud de confirmación positiva. Dentro de esta línea hay una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Entre ellas está la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, en la cual los procedimientos de confirmación externa a menudo se aplican para confirmar o solicitar información relativa a a los saldos contables y sus elementos. También se pueden utilizar para confirmar condiciones de acuerdos, contratos o transacciones entre una entidad o terceros, o bien para confirmar la ausencia de ciertas condiciones, como puede ser un acuerdo paralelo. La que sigue es la selección de la parte confirmante, en la cual las respuestas a las solicitudes de confirmación nos van a proporcionar evidencia de auditoría más relevante y fiable cuando se envíen a partes confirmantes que el auditor considera conocedoras de la información que ha de confirmarse. Por ejemplo, puede ser un directivo de una entidad financiera que conoce cuáles son las transacciones o acuerdos con respecto a los que se solicita confirmación, que puede ser la persona más adecuada en dicha entidad a la que se le solicita la confirmación. Eh, Así como también está pues el diseño de de las solicitudes de confirmación. Este puede afectar directamente al porcentaje de respuestas de la confirmación y a la fiabilidad, así como también la naturaleza de la evidencia de auditoría obtenida de las respuestas. Hay algunos factores a considerar cuando se diseñan algunas solicitudes de confirmación, los cuales van a incluir las afirmaciones de las que se trata, los riesgos específicos de incorrección material, incluidos en los riesgos de fraude, el formato y presentación de la solicitud de confirmación, la experiencia anterior en auditoría o encargos similares, el método de comunicación que anteriormente, como se los había mencionado, puede ser en formato papel o en algún soporte electrónico. La autorización o la incitación por la dirección a las partes confirmantes para que se respondan al auditor. Es posible que las partes solo estén dispuestas a responder a una solicitud de confirmación que contenga una autorización de la dirección, así como también la capacidad que tiene la parte confirmante seleccionada de confirmar o de proporcionar la información solicitada. Un ejemplo de esto puede ser el importe de una factura individual en lugar del saldo total. Y como por último, tenemos el seguimiento de las solicitudes de confirmación, en el cual el auditor puede enviar una solicitud de confirmación adicional cuando no se haya recibido en un plazo razonable la respuesta a una solicitud previa.
Por ejemplo, puede ser cuando el auditor, después de haber verificado de nuevo la exactitud de la dirección original, puede enviar una solicitud adicional o un recordatorio. También eh, nos dice que hay una negativa de la parte de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación, en la cual entra la razonabilidad de la negativa de la dirección. En esta, el auditor envía una solicitud de confirmación para tener una limitación de la evidencia de auditoría que el auditor puede querer obtener. Para ello, se requiere que el auditor indague sobre los motivos de la limitación, así como también las implicaciones sobre la valoración del riesgo de incorrección material. Como resultado de la evaluación del auditor, puede concluir que es adecuado revisar la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones y así poder modificar los procedimientos de auditoría planificados de conformidad a la NIA 315. Y como por último, tenemos los procedimientos de auditoría alternativos, los cuales pueden ser aplicados similares a los que resultan adecuados en caso de falta de respuesta. Dichos procedimientos también tienen en cuenta los resultados de la evaluación del auditor según el apartado que habla de esta NIEM. Y por último, tenemos la evaluación de la evidencia obtenida, en la cual el auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de la confirmación externa proporcionan evidencia de auditoría relevante y fiable, o si es necesario evidencia de auditoría adicional. Para evaluar los resultados de las solicitudes de confirmación externa individual, el auditor puede clasificar dichos resultados de la forma siguiente: teniendo como primer lugar una respuesta de la parte confirmante adecuada que indica su acuerdo con la confirmación contenida en la solicitud de confirmación o que proporciona la información solicitada sin excepciones. Una respuesta considerable que no sea fiable y la falta de contestación. Por hoy eso ha sido todo. Muchas gracias por estar atentos a lo que subimos cada semana de acuerdo a las NIAs, a las normas internacionales de auditoría.